Bien, bienvenida formal a una nueva clase de introducción a la economía. Hoy con algunos problemas técnicos, pero rápidamente vamos a ver las cuestiones que tienen que ver con sus dudas, el formulario que habían completado. Ya me voy a ver, hay 30 respuestas en ese formulario. Lo voy a mirar primero para saber, bueno, los problemas básicos que han tenido, las cuestiones. Una de las cuestiones que más me han marcado aquí es el concepto de las implicancias. Recuerden ustedes, cuando yo estoy modelizando, llego por un proceso deductivo a partir de los supuestos que hago y cómo los relaciono a un resultado. La implicancia es ese resultado. Pero la implicancia quiere decir que es el último resultado posible. Esto, dicho de otra manera, cuando lo avancemos ahora en las cuestiones de la microeconomía, es el llamado concepto de equilibrio. ¿Sí? Ese es el equilibrio. Cuando uno dice, no puedo hacer más, ya está. Es cuando ustedes resuelven dos ecuaciones matemáticas, las ponen, vinculan, quiero saber cuál es el valor de X o cuál es el valor de Y, y entonces establecen dos funciones y hacen todos los pasajes de términos y el análisis, y llegan al resultado. Y es igual a 3. Y ya no puedo seguir trabajando más. Esa es la implicancia. Después tengo que probar realmente si ese es el valor de equilibrio, la implicancia. Y acuérdense que ahí viene la predicción. Yo estoy diciendo que cada vez que vinculo a esto con lo otro, el resultado es el mismo. Y entonces esa es la predicción. 3. Después tendré que ver si en la realidad, visto desde otro costado, visto con los hechos, ese es el resultado que surge. Y esto en los modelos es muy común. Yo se los planteaba cuando les dije, visto de otra manera, el ministro Guzmán, cuando se planteó el IFE el año pasado, dijo, todos sus asesores o quien fuera que hizo los cálculos, mira, van a cobrar el IFE 3 millones de personas. Y esa es la implicancia, porque le dio un resultado concreto. Hagamos un número redondo, 3 millones. Entonces, la realidad fueron 9 millones. Entonces ahí está la diferencia entre la predicción a partir de la implicancia y la realidad. ¿Qué fue lo que ocurrió? Claramente, los supuestos que utilizaron, quién va a necesitar el IFE, en qué condiciones, cuántos son los individuos que están, bla, 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 supuestos, no el proceso deductivo. Asumamos que el proceso deductivo no fue por eso, los cálculos no fueron. El problema fueron los supuestos. ¿Quién está en condiciones de pedir el IFE o quién lo va a querer? Son supuestos. Bueno, ahí tengo la cuestión, o prácticamente, es decir, la idea de la aplicación del concepto de la implicancia. La teoría es eso, la teoría es simplemente implicancia es el resultado o el valor de equilibrio. El punto es que esa implicancia es la que sirve para predecir, ¿sí? Explica lo que pasó, pero predice lo que va a ocurrir. El ejemplo del IFE es excelente porque marca eso. Validez de los modelos. Bueno, la validez de los modelos tiene que ver con el grado en que explique la realidad. Como vamos a ver en un rato, o en esta clase, la próxima, el concepto del... lo vamos a usar, la competencia perfecta, ya adelanto el concepto, la competencia perfecta, el modelo tal vez más simple, más usado, cuando empezamos a entender algo de economía. La competencia perfecta tiene un conjunto de supuestos bastante fuertes, no hay intervención del Estado, nadie puede influir sobre otro, hay un conjunto de supuestos fuertes, pero ustedes dirán, bueno, entonces ¿para qué lo hacemos? Porque explica la realidad, porque es el que me permite decir que bajo ciertas circunstancias, ceteris paribus, acuérdense ustedes, ahí empiezan a aparecer estas locuciones latinas, estas cláusulas que estábamos viendo. Bajo ciertas circunstancias, cuando los oferentes y los demandantes interactúan, se produce la implicancia, una situación de equilibrio.
¿Qué es el mejor resultado posible? Bueno, eso, que lo vamos a trabajar en profundidad, estoy avanzando nada más que para que ustedes se den cuenta, eso es lo que refleja la validez de seguir usando el modelo de la competencia perfecta, como lo vamos a ver. Lo mismo la validez de usar el modelo de la frontera de posibilidades de producción, como lo vieron el otro día, la validez. ¿Dónde está la validez? Y en que su análisis me permite entender el concepto de eficiencia, el mejor uso de los factores productivos, el mejor uso o el uso de los factores productivos en su mejor alternativa, como quieran. Eso es eficiencia. Y siempre voy a buscar la eficiencia. ¿O acaso ustedes no quieren hacer las cosas de su mejor manera posible? Ustedes dirán, ¿por qué las voy a hacer mal? No quiere decir que no me salgan mal, eso es otra cosa. Acuérdense, no, el resultado, si yo hago de todo en función de la información con la que cuento, trabajando de la mejor manera, el resultado es eficiente. Ustedes pueden decir, sí, pero Juancito, que es mi amigo, hace lo mismo que yo y lo hace mejor. Ahí habrá que ver entonces la dotación de factores con la que cuenta Juancito y la dotación de factores con la que cuento yo. ¿Sí? De nuevo, varios de ustedes que están diciendo, Bárbara, que por ahí decir, me aburro, qué pesado. ¿Por qué? Bueno, claramente, mi problema en la máquina, ¿cuál fue? Se desajustó. Wow. Me agarró de sorpresa. No me lo esperaba. Honestamente, entonces, como alguien muy bien dijo, esa es una variable exógena. Eso se lo dije yo, pero usted dice, es un factor externo. Una variable exógena. Endógeno es lo que producimos a partir de esa variable. Y entonces, ¿yo qué hice a partir de esa variable? Me metí por el chat para resolver cuestiones mientras estaba tratando de resolver, por otro lado, el efecto que tiene la variable exógena sobre mi modelo de dar la clase, claramente alterado. Para alterado el profesor no, pero alterada la clase sí. Como dice Om, Tai Chi, todo lo que quieran, ese seguro soy yo. Bien, claro, Catalina, seguro, me vas a ver viendo haciendo Tai Chi a mí, vas a decir, no, nada, no se mueve nada, toda la tranquilidad total. Bien, eficiencia, costo de oportunidad, no hay tenido problema. La ley de los rendimientos decrecientes. ¿Qué es eso? Bueno, a ver, es una ley, pues ya entendimos esto porque me sirve, pero yo no dije que... No, Bárbara, no, ya te lo tengo claro, sino que vos te estabas aburriendo. No, eso seguro, Bárbara, no te hagas problema. Y aparte, que quede claro, nadie se haga problema porque lo mande al frente, porque siempre es con la mejor onda. Si al profesor diga, nada, no en eso nunca se hagan problemas. Si yo los mando al frente por algo, es simplemente para interactuar y para trabajar sobre algo. No, en eso, nada. Sí, si no, vienen al parque a practicar conmigo cuando quieran, al Parque Saavedra, y ahí les doy una clase de Tai Chi, hacemos artes marciales, se sacan la locura, todo lo que quieran. Bien, um, eh, entonces, el concepto de la ley de los rendimientos decrecientes, como toda ley, está sistemáticamente comprobado. Es decir, es un modelo que al probarlo sistemáticamente demuestra su validez. Ahí está la importancia de por qué es una ley. Pues si no, podría ser simplemente un modelo, una explicación, pero no, es una teoría que sistemáticamente se cumple y por eso adopta el concepto de ley. ¿Qué significaba esta ley? Bueno, que a medida que le adicionamos un factor variable a un factor fijo, los resultados cada vez cuestan más para ser logrados. O sea, lo estoy diciendo de otra manera. Cada vez me cuesta más la unidad adicional. Esa es la ley de los rendimientos decrecientes.
A Profe, Sí, perdón, ¿me Luciano. podría dar un ejemplo? Sí, Porque es sí, como que lo entiendo, pero más o menos. sí. El ejemplo concreto les pasa a ustedes cuando están estudiando. Pero a medida que yo le voy, o sea, ¿cuáles son los factores que tenemos en cuenta? Bueno, la cantidad de neuronas que tengo, que son dos, no hay problema. Dos neuronas para actividad de economía. Y la incorporación de letra. Es decir, voy leyendo, voy estudiando, voy incorporando. Factor variable. Fíjense, las dos neuronas que tengo, factor fijo. La incorporación de lecturas, factor variable. Entonces, ¿qué pasa? Por lógica, las primeras lecturas que tienen lo entienden. Sí, facilísimo. Siguen leyendo, siguen adicionando un factor variable, tiempo, ¿no? Lectura, tiempo, a un factor fijo, la cantidad, la comprensión. ¿Cuál es el resultado? Y que después de 45 minutos, una hora, el tiempo que ustedes dicen, para, esto lo tengo que leer de nuevo porque me está costando entenderlo. Sí, la misma cantidad de datos o información o lectura, cada vez cuesta más su interpretación. Esa es la ley de los rendimientos decrecientes. Piénselo de otra manera. No tendrían ley de los rendimientos decrecientes si leen una hoja, la entienden, leen dos hojas, la entienden, leen 400 hojas, la entienden. Igual 400, leen 3000 hojas, la entienden. Todas. Ahí no tendrían ley de los rendimientos decrecientes. Porque todos tendrían el mismo grado de comprensión. ¿Sí, Catalina? ¿Querías preguntar algo? ¿No? Ok. Esa es la idea. Entonces, cuando yo lo aplico a la Tierra, levantaste Máximo, decime, dale. Profe, una consulta. Eso lo de la ley de lo que estaba hablando recién, Sí, también puede involucrarse, digamos, o dar el ejemplo en lo que por ahí personas grandes como que es la tecnología hoy en día, que por ahí pueden saber mucho sobre o algunas cosas y sobre tecnología uno ya los tiene que ayudar. ok, la tecnología es una forma de mejorar, ahí separemos los tantos. Dada la tecnología, olvídate un segundo de la mejora tecnológica, dada la tecnología, el factor fijo es el que vos tenés, en este caso, en nuestro ejemplo del maíz y la tela, la tierra asociada a la producción de maíz. Entonces es un factor fijo, con una tecnología dada. No la toques, porque si la tocas ya modificás la frontera. Entonces, con esa tecnología dada, vos vas a incorporar horas de trabajo a esa tierra. Las primeras 2 horas, las segundas 2 horas. ¿Qué quiere decir incorporarle? ¿A la misma tierra? No, en 2 horas pudiste trabajar, no sé, media hectárea. La variable para mejorar ese factor fijo, sí, Luciano, pero eso te permite el factor fijo o el factor variable porque es la forma en que trabajás. La tecnología puede operar, te la hago fácil, ahora Máximo cierro, Luciano. Estás tomando apuntes y mejoraste tu tecnología porque ahora incorporaste un conjunto de abreviaturas que hasta ahora no usabas. Es una mejora tecnológica para tomar apuntes. Entonces vas a tomar apuntes más rápido. Y no cambiaste ninguna otra cosa. En el caso de, ¿se ve, Luciano, eso? En el caso de Máximo, entonces, la cuestión es, a medida, ¿cuánta tierra trabajo en 2 horas? Lógico que menos que en 4. Pero trabajar la tierra en 4 horas me lleva desplazarme, llevar la bolsa con las semillas, un desgaste, para hacerla fácil. Entonces, ese desgaste no es una máquina que trabaja continuo de siempre o un robot, si querés verlo, wow, más avanzado. Es un robot, no se cansa. Bueno, eso no es nuestra situación. Entonces nosotros nos cansamos, llevamos más tiempo, tenemos
Hay una cuestión asociada ahí al desgaste. Entonces, ¿cuánto logro en 2 horas? Bueno, en 2 horas lograba 6 kilos de maíz y en 4 horas 11. ¿Por qué? Y porque ya no es lo mismo. Porque no soy una máquina. Y en 6 horas, no, 15. Ya no es lo mismo. 8 horas, 18. 10 horas, 20. Claramente la relación entre las primeras 2 horas y las últimas 2 horas, 5 veces más. Los 20 kilos no son 5 veces más que los 6 kilos iniciales. Ahí estás viendo la relación. ¿Se ve, Máximo? Esta cuestión, ¿por qué es clave la ley de los rendimientos decrecientes? Sí, 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 no, perfecto. dale, ok, bien. Entonces, esta ley es la que opera como dándole el respaldo a la pregunta que yo les hacía, ¿por qué la curva es curva? Que también la vieron con Manuel en la práctica. La curva es curva porque justamente el costo de oportunidad es creciente, y el costo de oportunidad es creciente porque la ley de los rendimientos decrecientes existe. Pues si no existiera la ley de los rendimientos decrecientes, el costo sería constante. Siempre me costaría lo mismo. Y entonces la función de producción, posibilidades de producción sería recta, como en muchos de los ejemplos que ustedes usan entre dos bienes industriales, aparece. No aparece una frontera de posibilidades de producción cóncava entre televisores y teléfonos. Es recta, ¿sí? Más o menos, muchos de los ejemplos que aparecen siempre van por ese lado. Digo, pero ¿por qué van por ese lado? Porque estoy viendo una situación de máquina. Estoy viendo máquinas. Entonces, al ver máquinas, por el momento lo estamos suponiendo que su rendimiento es constante. Y al ser constante, el costo de oportunidad es constante. Este es el jueguito que hay detrás. Cualquiera que no esté entendiendo algo, levante la mano o pida la hora por el chat. El concepto de crecimiento estaba asociado a el desplazamiento de la frontera de posibilidades de producción. ¿Y el crecimiento por dónde puede venir? Bueno, ahí lo plantearon bien ustedes el otro día cuando decía, ahí incorporemos factores productivos o incorporemos una mejora tecnológica o abramos la frontera. En cualquiera de los 3 casos, voy a tener un resultado más allá del que obtengo hoy en la frontera de posibilidades de producción. Ahora bien, ¿de qué dependerá? Y se darán cuenta que si pensemos en la Argentina en 1880, 1890, cuando vinieron los inmigrantes, ¿qué particularidad tenían? Gran parte de ellos sabían trabajar la tierra. Entonces, ¿qué logramos? Mejora, aumento en la producción de bienes agrícolas. ¿Por qué? Porque el grueso de los que vino tenía ese perfil. Esto no impide que si hubieran venido aquellos que sabían trabajar o tenían mayores características vinculadas a la industria, al trabajo industrial, lógicamente ese hubiera sido el desarrollo, hubiera habido más por el lado de la generación de productos industriales. Bueno, por ejemplo, Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial, después de la Segunda Guerra Mundial, abrió la puerta para que todos los científicos alemanes o de procedencia judía que habían tenido serios problemas en la Alemania del Führer, la Alemania nazi, les abrió la puerta. Y entonces, y ya les había abierto la puerta antes, Ernest von Braun es el creador de lo que viene después con toda la era atómica y demás. Vino con sus conocimientos desde Alemania, se instala en Estados Unidos. Entonces, la frontera de posibilidad de producción de los Estados Unidos se desplaza porque incorpora
conocimiento, un capital humano, conocimiento que no tenía. ¿Sí? Una pregunta del crecimiento tiene que ver con el objetivo de la política económica, o eso es otro tipo de crecimiento. No, está bien, el crecimiento, en realidad, está bien tu pregunta, Nicole, por esto. Crecimiento tiene que ver con el aumento de la actividad económica, la mayor cantidad de bienes y servicios que generamos. Esto tiene un nombre técnico que es el Producto Interno Bruto. Pero el objetivo de política muchas veces, más que el crecimiento, si bien en estos días algunos funcionarios hacen mención de algo muy simple: para que no tengamos inflación tenemos que tener crecimiento. Tiene razón. ¿Por qué? Porque tiene que haber más bienes y servicios para que cuando nosotros querramos comprar haya. Cuando digo eso es porque estoy interpretando, el funcionario también lo dice, es como hay, no van a subir los precios. Entonces no voy a tener inflación y va a haber más cosas. Eso es el crecimiento también planteado por la frontera. Por allí el objetivo de bienestar va más asociado al desarrollo. Cuando no necesariamente tenemos más, si tenemos más mejor, sino que tenemos mejor calidad de vida. Y entonces ahí viene el objetivo. Si en mi accionar de funcionario, si yo fuera el ministro de Economía, estaría, y no solo el ministro, si yo fuera, digamos, el presidente, estaría pensando cómo generar desarrollo. Esto es que acceso a los bienes, calidad de vida, que no tenga problemas vinculados a la salud, que no tenga problemas vinculados a la conexión para la educación, desarrollo. Que haya más lugares de atención disponibles para la población en cualquier punto del país. Eso es desarrollo. Pequeña diferencia porque puede haber crecimiento, Nicole, porque hay más cosas, pero no necesariamente accedemos a esas cosas. Esa es la pequeña diferencia. ¿Se ve, Nicole? Ahora va Luciano. ¿Cuál es la diferencia entre un punto y otro? Nicole González, sí, ok, bien. Luciano, sí, dale. Profe, o sea que los puntos inalcanzables en cualquier lado siempre estarían porque vos ponele que superás esos puntos y te pones un nuevo punto para superar, ponele. Perdón, los puntos inalcanzables, ¿cuál es el Sí. punto inalcanzable? Porque está más allá de la frontera. Claro, Pero pero por eso te digo, o sea, si ponele ahora, no sé, ponele que el presidente supera el punto inalcanzable de establecer la economía y que bajen los precios, ponele. Ahí después de eso se pondría otro punto inalcanzable para superarlo y así sucesivamente. Como que nunca dejaría de estar el punto inalcanzable. sí, pero el punto no es que eso, la cuestión de inalcanzable es una cuestión técnica, que es básica. Con la dotación de factores productivos que tenemos y la tecnología que conocemos, ¿qué es lo que podemos lograr? Para darte la respuesta yo en este momento nosotros tenemos alrededor del 57% de la utilización de la capacidad productiva. Por lo tanto, en lo que es nuestro gráfico de frontera, a ver si estamos dentro de la frontera, ¿sí? Estamos dentro de la frontera. Entonces, no tenemos posibilidad por el momento, o sea, no tenemos posibilidad, no. Estamos en una situación donde no voy a a ver, no es que no voy a incorporar más factores productivos, el punto es que no estoy utilizando los factores productivos. Entonces, primero tengo que utilizar los factores productivos para llegar a la frontera. Situación que nosotros como país la hemos vivido en el 2007, 2008, lo vamos a ver en macro, pero ahí sí estábamos en la frontera. Cuando el otro día le subí el artículo de los Estados Unidos que dice en 2022 pueden estar en pleno empleo, está queriendo decir que a la velocidad que va, próximamente llegan a
la frontera de posibilidad de producción de país, de los Estados Unidos. Después hay que ver si la expanden, ¿no? Bueno, eso lo conversaremos. Pero ese es el concepto. Pleno empleo es la utilización eficiente de los factores productivos, frontera. Esa es la idea. ¿Tá? Yo para marcar bien las cuestiones que estamos viendo. Bien, vuelvo. Para. Ufa. Ahí. ¿Qué más me queda? Bueno, el intercambio, toda la generación de una mejora a partir de qué? De dos posibilidades. O tengo ventajas comparativas y entonces me voy a especializar en algo a partir que yo tengo una ventaja que vos no tenés sobre la producción de un bien. Yo les ponía el caso nuestro de las ventajas comparativas asociadas a la tierra, el clima. Bueno, eso me permite especializarme en, se los pongo desde otro lado, turismo. Fíjense, nosotros tenemos una naturaleza, tenemos las cataratas, tenemos el glaciar, tenemos Ixchigualasto, el Valle de la Luna, tenemos un conjunto tenemos la posibilidad de hacer ascensos a las principales montañas que compiten con las montañas en el Nepal, con las más altas del planeta, de una forma más, entre comillas, más fácil. Bueno, eso son ventajas comparativas. Significa que como país, en términos turísticos, tendríamos que estar especializados en turismo de naturaleza. Para decirlo de una manera fácil. Hay mil cosas, pero fácil. Entonces, ahí está la ventaja comparativa. Yo tengo algo que vos no tenés, entonces yo me especializo en esto. La otra mirada era cuando yo tengo la posibilidad de ser mejor que el otro, aún el otro haciendo lo mismo, yo tengo ventaja absoluta. Tengo ventaja absoluta y entonces, bueno, ¿de qué depende el intercambio? Me especializo. ¿En qué me voy a terminar especializando si yo soy mejor que todos? ¿Qué tengo que hacer? ¿Todo? Ya vimos el otro día que esa respuesta no era correcta y que la respuesta a esto surgía del costo de oportunidad. ¿Quién tiene menor costo de oportunidad para producir el bien? Esto no deja de lado que yo sea mejor que el otro, que lo haga más rápido. Para hacerla fácil, lo hago más rápido. Cuando digo que lo hago más rápido, quiere decir que por unidad de tiempo obtengo más. Este es el punto clave para ustedes para entenderlo. Por unidad de tiempo obtengo más. Como alguien me había planteado la semana anterior, la productividad. Yo tengo más productividad que el otro. Soy más productivo. ¿Sí? El ejemplo concreto en países, Alemania. Alemania tiene un costo por hora de pago salarial alto. Sin embargo, tiene tan alta productividad que sus costos son bajos cuando uno lo ve por la cantidad de productos que genera. Y entonces le puede vender a todo el mundo, siendo que sus costos por trabajador son más altos que los de cualquier otro país. Pero la productividad que tiene, es decir, la cantidad de bienes por hora, es mayor que la de cualquier otro país. Esta es la idea para entender el concepto de dónde está la idea del intercambio, por qué nos conviene comerciar con el otro, porque en definitiva voy a estar en un punto más allá del que podía por las mías, del que podía solo. ¿Sí? Esa es la diferencia. Entonces, comerciando, aún siendo mejor, en el alumno, recuerda, el alumno A tardaba 10 minutos para escribir a máquina una hoja, 10 minutos para planchar una camisa, pero el alumno B es más lento, tardaba 20 minutos en escribir a máquina, 12 minutos en planchar una camisa, o sea, era más lento el alumno B. Sin embargo, el costo de oportunidad del alumno A es 1 por 1,
10 minutos para una hoja contra 10 minutos para una camisa. Pero para el alumno B, el costo de oportunidad es por cada 20 minutos que él destina a escribir a máquina, puede estar planchando una camisa 2/3. O sea, porque tarda 12 minutos, le sobran 8 minutos, en los otros minutos puede estar los 2/3 restantes. Entonces, ¿cuál es su costo de oportunidad? Favorable a planchar. Entonces, ¿cuál es la idea del intercambio? ¿Qué le ofrece al alumno A? Vos escribís a máquina que tu costo de oportunidad es menor que el mío y yo plancho. Resultado que en lugar de tener 2 trabajos y 3 camisas, que era el resultado original, pasamos a tener 2 trabajos y 5 camisas. Es un mejor resultado. Yo, alumno B, me quedo con una camisa planchada y vos, alumno A, que ya tenías tus 3 camisas, vas a tener una más. ¿Es esta situación mejor que la anterior? Claro que es mejor. Los dos están mejor. Podrá no gustarte una camisa más, pero está mejor. ¿Se ve esto? ¿Hay alguien que le haga ruido? ¿Alguien que no termine de visualizar de qué estamos hablando? Que sea complejo, que no... O sea, a ver, ¿quién? Nicole está. ¿Quién anda por ahí? Catalina, que tenía problemas de audio. Macarena, Camila, todos pusieron la fotito. Yo perfecto, está bien. Mariana, Rocío, Catalina Gutiérrez, Catalina Leonardo, Fabiana, Julieta, Mateo. ¿Dónde están? ¿Están vivos? Los quiero por acá. Bueno, genial. Profe. No tengo micrófono hasta acá, entendido. Bueno, Macarena, perfecto. Sí, entendido, profe. Bien, bien, bien. Sí, métale onda. Si tienen algún problema, me dicen. Estefanía, ¿todo bien? ¿Se entendió? Agustina, lo mismo. Nada, porque después cuando venga el test, va a ser áspero. Entonces, a mí me surgió una duda. Dale, decime, no te escucho. Sí, me surgió una duda hoy en realidad más atrás con lo que dijo Luciano. O sea, siempre hay punto inalcanzable. Entonces, una vez que, por ejemplo, produciendo maíz, ¿no? Amplias tu frontera y demás y llegás al punto inalcanzable. Después volvés a tener otro, ¿o no? A ver, la última parte no te la entendí. Ahí es muy boluda la pregunta, profe, pero no sé, como que no... lo dijo Luciano y me quedé pensando, o sea... ¿Sobre qué? ¿Lo ves? ¿O me pasó lo mismo, profe? No sé qué, pero no sé qué te pasa. Por eso... Esto de que siempre, por ejemplo, ponele que tengamos una producción de maíz. Ampliamos la frontera, llegamos al punto inalcanzable, ponele, pero vamos a volver a tener otro punto inalcanzable después, ¿o no? Sí. Para Patricia Vargas... Por ahí es muy básico, profe, pero no sé. Sí. El tema es cómo alcanzo lo inalcanzable. Patricia Vargas, yo lo dejé en el 19 para ustedes, pero después me fijo. Está bien. ¿Cómo alcanzo lo inalcanzable? Pero ¿cómo alcanzo lo inalcanzable? Significa, recuerden, estoy modelizando. Es como si vos te lo plantearas en tu vida. ¿Cómo alcanzo una situación mejor dado lo que tengo? No, dado lo que tengo, lo voy a usar al máximo para alcanzar lo que puedo hacer. Y si yo te digo, bueno, pero vos querés un poquito más. Y entonces te das cuenta que para hacer un poquito más, dices, uy, me parece que me tengo que dedicar a estudiar más o idiomas o matemáticas o alguna otra cuestión que tenga que ver con oratoria. Es decir, me doy cuenta que tengo que destinarle más tiempo. Ahí estás levantando el supuesto de la cantidad de horas que vos le destinás a lo tuyo. Dado lo que tenés, obvio no, pero suponete que compras otra máquina o más empleados, pero el punto inalcanzable lo alcanzás, Santiago, bien planteado, porque estás levantando el supuesto de cuánto es la dotación de recursos con la que contás. Está bárbaro que ustedes lo digan así, pero ustedes tienen que
está muy bien todo el planteo, no hay nada de lo que dicen que no deja de tener sentido. La pregunta que se tienen que hacer ustedes es, ¿desde dónde lo digo? Y porque se me ocurrió, perfecto, ¿cómo lo metés, cómo lo incorporás al modelo? Ay, no, el modelo decía que yo tenía una máquina y ahora Santiago dice, y compré otra máquina más. No, ¿cómo es eso? Levanté el supuesto de incorporación de capital. Ah, perfecto. Entonces, bajo ese supuesto, ¿qué voy a lograr? Bueno, revisarás tus cálculos para ver cuánto más puedo generar, por ejemplo, de tela, porque es un telar nuevo, frente a lo que hacía que no cambió de la producción de maíz. Porque la máquina que incorporaste, abriste la frontera, te la trajo un tío de España, qué sé yo, de Alemania, y lográs más tela, no más maíz, porque la máquina es para hacer tela. Entonces, tu frontera de posibilidad de producción ahora tenés 2 máquinas contra todo lo mismo que tenías para producir maíz. ¿Es un punto más allá de la frontera? Lógico, claro, por supuesto. Si por el contrario lograras cercar el mar, hacer lo que se hace muchas veces y ganarle tierras al mar, como hizo Holanda en su momento, como nosotros hemos hecho en Cava con las playas o en Mar del Plata, le ganamos tierra al mar. ¿Qué estamos haciendo? Incorporando factor tierra. Entonces vas a tener la posibilidad de ir un punto más allá de la frontera. Esas son las cuestiones, pero para eso yo tengo que establecer en base a qué supuesto lo hago, porque es un modelo. Obviamente es la realidad que estamos tratando de explicar, pero es un modelo. Y si mejora la tecnología, como dijo más temprano, le decía a Luciano, aprendés otra forma de tomar apuntes. O más todavía, incorporás para el manejo de idiomas, te compras una de las maquinitas nuevas que ya tiene un traductor instantáneo que ya desarrolló Google, un traductor instantáneo. Entonces te pones el traductor instantáneo y ya tenés una mejora tecnológica. ¿Por qué? Porque vas a entender casi en tiempo real lo que te habla un amigo chino, en chino. ¿Está? Bueno, eso, ¿y a mí qué me importa? ¿Y para qué me sirve eso? Para alcanzar una mejora. Tecnológicamente voy a estar al tanto de muchas más cosas que si no sé lo que dice un chino o no sé inglés. Tecnológicamente estoy mejor. Profe, una pregunta. Dale. Ponerle que, bueno, con los mismos factores que tengo yo para producir ese bien, en el punto inalcanzable, digo. Sí. Ponerle que yo cambio de estrategia o de razón, ¿lo podría superar sin tener más bienes míos? Sí, pero porque de nuevo, de nuevo. Sí. ¿De dónde surgió eso? Supóngase, fíjate, escuchate tus palabras y te das cuenta. Suponga que modifiqué mi manera de hacer las cosas. Ya levantaste el supuesto. Ya lo que estás estableciendo es una mejora tecnológica. Ya está. Servite agua, lo que vos quieras, pero es decir, ya está. Ese es el tema. Ya levantaste el supuesto. Toda vez que ustedes dicen, suponete que haga tal cosa, levantaste el supuesto. Ya está. Se ve, es decir, hay alguien que no capta esto más allá que se toman agua o se sirven lo que quieran. Hay alguien que pierde de vista de lo que estoy hablando y necesita que se lo comente de otra manera. Melissa, que no habla, Fabiana, Marcelo, ¿no? Paula, ¿no? Gabriela, Sofía. A mí se me hace que ese no se estaba sirviendo. Ah, bueno, un mate, qué sé yo, está bien, un vino. ¿Se entendió, profe? Está bien, Gonzalo. Sí, Marcelo, dale. Marcelo Cárdenas. Ah, tenía un profesor. Si se entiende, se entendió. Todo bien, bueno. No sé, Marcelo, vengo bien, profe, con las preguntas que hicieron mis compañeros, voy entendiendo. Bueno, Sofía, perfecto, dale. Bien.
Y el principio de decisión en el margen, y que dice, ¿se entendió, profe Sofía? Sí. Principio de decisión en el margen es cuando yo el otro día, sobre el cierre de la clase, les decía, bueno, ¿dónde me planto? Esto es, ¿cómo tomo decisiones? ¿Hasta dónde hago algo? El principio de decisión en el margen, también conocido como el análisis marginal, lo que nos muestra es el análisis asociado a cuánto genera lo que hago frente a cuánto me cuesta hacerlo. Entonces, por eso se llama también el análisis costo-beneficio. ¿Cuánto me da una hoja más que leo? ¿Cuánto me cuesta leerla? ¿Se dan cuenta cuando ustedes reflexionan? Algunos de otros de sus compañeros dicen, me quedo dormida, estoy leyendo, una de sus compañeras en otro curso me decía, me quedo dormida. Esto es, ni siquiera pudiste darte cuenta de que estaba fusilada y te quedaste dormida. O sea, te pasaste del punto porque el costo de hacerlo supera a lo que te da. Ni siquiera, o sea, se te apagó la máquina, las neuronas desconectaron, te quedaste dormida. Esto es un buen punto, un buen ejemplo, porque el mismo organismo te dice, hasta acá. Cuando ustedes muchos me dicen, ¿hasta dónde lees? Y hasta lo que me indicaron. Falso. No, no falso. Es cierto, pero ¿entendiste? Ah, no. No, leí, pero no entendí. Entonces, ¿qué sentido tiene? Ninguno. Por eso el principio de decisión en el margen o análisis marginal lo que me dice es, yo voy a desarrollar actividad, voy a hacer hasta que la última unidad me dé lo que me cueste. Esto es, me voy haciendo cosas, me doy cuenta que me cuesta hacerlas, cada vez me cuesta un poquito más, cada vez me cuesta un poquito más, ley de los rendimientos decrecientes, pero en un punto me doy cuenta que lo que voy a obtener, si yo hago el esfuerzo adicional, es menos claramente que el esfuerzo. No tiene sentido. Es un esfuerzo que no va a tener un resultado que valga la pena. ¿Qué hago? Lo hago igual. No tiene sentido. Me cuesta más que lo que me da. No lo hago. No doy ese paso extra. ¿Por qué? Porque me va a quedar un calambre. No camino. No leo esa... ¿Por qué? Porque me bloqueo. No entiendo nada. O sea, ese es el principio del análisis marginal. Y en economía, digamos, todo es economía desde este punto, pero en el análisis de los números vamos a ver cuánto me cuesta en dinero hacer uno más frente a cuánto obtengo por hacer esto. ¿Lograré recuperar lo que me cuesta? Si no logro recuperar lo que me cuesta, la decisión no tiene sentido. Piénselo de esa manera. Hacer algo que te cuesta más que lo que te van a pagar por hacerlo. Piénselo así. Creo que ninguno de ustedes lo haría. O alguno de ustedes lo haría. No sirve, Luciano. ¿Alguno de ustedes haría algo que le cuesta más que lo que le van a pagar en la libertad, en libertad total de tomar la decisión? Bueno, Catalina, perfecto. ¿Hay alguien que visualice esto que podría ser que tiene sentido que lo haga? Si me lo cuenta, sería fabuloso. Catalina ya me dice que no. Siendo bombero, cuidado, siendo bombero, buen punto, pero entendamos que ahí estás dentro de un bien público. Lo vamos a trabajar en alguna clase más, es un bien público, y la cuestión allí es la manera en que prestamos el servicio, ¿está? Pero porque
la cuestión es como una decisión voluntaria. De cualquier manera, vos pensalo como bombero, si hicieras algo que pone en riesgo a tus compañeros. Vamos a ponerlo así, Nico. ¿Lo haces porque te gusta? Sí, pero, ok, Nico. Si hacer una unidad más de lo que fuera la prestación pone en riesgo a tus compañeros, ¿lo harías? Para entender el punto, Nico, ya que marcástelo para... Me interesa mucho. Y no lo harías, creería. Bueno, Claro, no lo hace. Bueno, entonces te das cuenta ahí que aún bajo tus condiciones, si eso, la unidad adicional, la voy a hacer, es decir, hago uno más, ¿cuánto que me cuesta hacerlo? ¿Cuál es el beneficio del conjunto? No, estoy perjudicando. No lo haces entonces. ¿Te das cuenta que la toma de decisiones es igual, con más fuerza todavía por tu tarea particular? Yo soy policía y como los riesgos por vocación, otro caso también, otro caso es como cuando en situaciones he tenido conflictos dentro de zona de riesgo, donde solo con mi compañero en el móvil no entro porque perjudico a mi compañero, espero el móvil de apoyo. Bueno, excelente, Milagros, excelente tu comentario, excelente, porque ahí estás mostrando que la unidad adicional de esto, o sea, uno más, tiene más costos que beneficio, entendido como lo que obtengo a partir de hacerlo. No el beneficio económico, porque el principio se usa siempre, en cualquier cosa. Es como si cualquiera de ustedes diría, ¿le doy un beso o no le doy un beso? Fíjense, se los voy por el otro lado, voy por otro lado distinto. ¿Le doy un beso y me da un bofetón o no le doy un beso? O se agarra viaje. Es lo mismo, ¿sí? Todo eso es el análisis de principio de decisión en el margen. Una unidad adicional, ¿cuánto me da, cuánto me cuesta? Nada. Si hay alguno que no lo visualice, grite, Profe, dale. una pregunta capaz un poco externa. Ponele, yo tengo empleados en una organización, ponele. Y yo a ese empleado siempre lo hago ponerle quedarse un ratito más y hacer un poco más para que se vaya acostumbrando y vaya cada vez rindiendo más, ponele. Estaría mal. No produciría lo mismo que produció al principio. Sí, no está bien. Primero y principal porque no corresponde. Eso es un mal uso del tiempo. No, está bien, sí, está bien, Patricia, pero es un mal uso del tiempo, porque para eso están las cantidades de horas. Y bueno, pero hay que hacer un poquito más. No. El punto es, ¿rinde más? ¿Me lo pagan? ¿No me lo pagan? No, bueno, lo que pasa que así voy a ser mejor empleado. Ok, ahí vos tenés tu retribución. Esa es una decisión. ¿Me quedo un minuto más porque eso me rinde o no me rinde? ¿Sirve? Son todas preguntas del análisis marginal. Usted me dice, no, me obligaron. Entonces olvídate. No, bueno, eso es otra cosa. Es como, tenés que leer hasta la hoja 8. No entendí nada. No, tenés que leer hasta la hoja 8 y te estoy vigilando si lees hasta la hoja 8. Pero no entendí nada. ¿Se dan cuenta la diferencia? La obligación ahí es meramente cumplir con algo que no tiene que ver con, en definitiva, el análisis económico. Es un hecho autoritario. Vas a trabajar. Punto. Pero no será, no importa, vas a trabajar. ¿Y cuánto rindo? No me interesa, trabajás. Todas esas frases que por ahí a ustedes le pueden hacer, aparecen muchas veces, son del mismo estilo. No reflejan el análisis marginal. El análisis marginal es cuando yo tengo la decisión, yo puedo tomar la decisión. Si yo no puedo tomar la decisión, ¿qué análisis marginal voy a hacer? Simplemente para hacerme mala sangre. O sea, no hay otra cosa. ¿Sí? No hay respuesta, nadie estableció a alguien que dijo otro, pero no dijo qué otro. Está genial eso. Alguien dijo otro, pero no dijo qué otro. Bien, de nuevo con la comprensión de texto andamos flojitos, chicos, algunos ahí, bien. No, profe, yo le voy a explicar. Dale.
Fue yo sin querer, apreté que no sé, tengo la sensibilidad del teléfono muy sensible, digamos, Dale, y dale, se me apretó sin querer, no fue mi intención. dale, dale. Ok, bien. Y entonces estábamos en el punto de la frontera que queríamos tomar, y ese punto de la frontera, como yo les dije, estaba asociado a el sistema económico bajo el cual se organiza la sociedad para resolver los tres problemas básicos de la economía. Y ese sistema económico, que son las normas, que son las reglas, que está interpretado por los juicios de valor, las distintas maneras en que nos ponemos de acuerdo como sociedad para darle respuesta a qué quiero, cómo lo obtengo, para quién. Eh, Ayer les subí el artículo de la reducción de la pobreza en China, que ahí tienen una respuesta de los tres problemas básicos: qué quiero, reducir la pobreza, cómo lo hago, los distintos métodos que utilicé y a quién le corresponde. 700 millones de chinos que salieron de la pobreza. ¿De qué manera lo hice? Bueno, pero este planteo, y por eso es relevante, es en un sistema económico que, vamos a ver, tiene tinte autoritario, pero es uno de los tres tipos, de los tres esquemas básicos de sistemas económicos. Hay variedad de sistemas, ya dijimos el otro día, el esclavismo, el sistema feudal, la manera comunitaria en un kibutz. Hay muchas formas, pero básicamente las tres claves son los aspectos asociados a la tradición, la cuestión vinculada al libre juego de las fuerzas del mercado y la presencia de una autoridad o un planteo de orden como el tercer esquema o la tercera forma de organización. Cuando pensamos en la tradición, más que nada estamos pensando en la costumbre y pensamos en la familia, nuestra familia, cualquier familia, cómo se organiza. Pensamos en la tribu. Entonces, ¿de qué manera resolvemos las cuestiones? Y como siempre se estuvieron resolviendo. Pero esto se traslada a una empresa también. Cuando esas empresas familiares con mucho tiempo, donde muchos de mis alumnos, cuando van creciendo y se terminan recibiendo o están cerca de recibirse, van y hablan con sus padres o sus abuelos que están al frente de la empresa y le dicen: mirá, tengo nuevas ideas. No, 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 acá las cosas se hacen así, porque siempre le hicimos así, porque mi abuelo las hizo así, porque fue... Eso, que parece que no, también es un sistema tradicional, porque es cuando no quiero modificar la forma en que se resuelve qué hago, cómo lo hago y a quién le toca. Y entonces, históricamente, el sistema de castas en la India, por ejemplo, es un claro ejemplo moderno donde los distintos niveles no pueden interactuar, no puede haber casamientos, no puede haber cercanía, las distintas castas. Esto hoy, un siglo XXI, sigue existiendo, si bien el habitante de la India moderno, más relacionado con el mundo, quiere salirse de eso, pero en sí la tradición existe porque los padres están vinculados a eso. Entonces viene el casamiento con los pares de casta o las actividades que pueden desarrollar. Las actividades menores solo lo harán los de las castas más bajas. Esto en China, si bien tiene algún parecido, no es estrictamente así, pero lo muestro porque son sociedades donde todavía el esquema tradicional, en muchos casos este esquema tradicional va en contra de la eficiencia, porque no es el mejor uso de los factores en la alternativa más adecuada. No es el uso de los factores en la mejor alternativa. No es eficiente. Se dan cuenta que un sistema de castas no es eficiente, sin embargo sigue existiendo.
por el otro lado el mercado, cuando yo tengo asignación de recursos, ¿sí? A través de un mecanismo que lo vamos a estudiar con la presencia del sistema de precios. La clave de todo esto es el sistema de precios, que estoy dispuesto a pagar, estoy dispuesto a cobrar, sistema de precios. Lógicamente, para que exista mercado, los individuos tenemos que tener la capacidad de decir que no de decir que sí, de decir que no. Quiere decir que si no me conviene, no compro, no lo uso. A su vez, que también, como ya lo veíamos el otro día, que las empresas busquen el máximo beneficio. Este es parte del principio. O sea, nosotros como individuos buscamos la máxima utilidad, la empresa como organización va a buscar el máximo beneficio. Y detrás de todo eso, por lógica, está la escasez. La unidad adicional tiene valor. Por caso, todo lo que entendemos como el sistema capitalista a partir de 1840, 1850, el desarrollo en la Inglaterra victoriana del capitalismo. El capitalismo, no como lo entendemos estrictamente hoy, pero son las bases, sustentada en los principios de la ideología liberal, es decir, el libre juego, la libertad del hombre de tomar decisiones. El liberalismo va por ese lado. Cada uno es dueño de las decisiones que toma y no soy quien para estar oponerme, no oponerme, sino impedirlas. Me puedo oponer, pero no impedirlas. Entonces, el juego es el juego de la democracia, el juego del intercambio. El tercer componente de un sistema, o la idea del sistema, la idea de la autoridad, donde hay un principio de centralidad. Este principio lo podemos entender como el Estado, lo podemos entender como una organización. Volvamos a China, el Partido Comunista Chino es justamente la autoridad. En la época de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, el Partido Comunista Ruso, ¿sí? Corea del Norte, excelente ejemplo, Nico. Corea del Norte es sistema comunista. Cuba, Venezuela, no es comunista, socialista, pero tiene un presidente, el señor Maduro, elegido, ¿no? Ahí no puede decir que no, fue elegido, te podrá después revisar algunas cuestiones, pero la forma en que se gestiona la economía, el sistema, es autoritaria, ¿sí? Entonces, no tiene estrictamente la misma característica que el sistema cubano, pero las dos gestionan de la misma manera. Existen regímenes en África con similares características, Etiopía, por ejemplo. Acá en Argentina, ¿qué sería? ¿Mixto entre autoritario y mercado? La diferencia, Amparo, ¿cuál es la pregunta? No, digo, por ejemplo, la forma que tenemos acá en Argentina de afrontar los problemas económicos, ¿sería mixta entre la forma B, el mercado, y la forma C, la autoridad? Sí, excelente, muy buen punto el tuyo, porque ¿Puede ser eso, entonces? No, muy bueno. Yo lo que les estoy marcando son las miradas, entre comillas, absolutas. Pero como vos bien marcás, cuando un gobierno toma decisiones por la sociedad, ahí nos encontramos en la presencia del concepto autoritario. Cuando por el otro lado le permite o deja que la sociedad decida cuestiones vinculadas a precio y cantidad, encontramos la orientación del mercado. Entonces, como muy bien marcabas, cuando se encuentran ambas, estamos en presencia de lo que se conoce como economías o sistemas económicos mixtos. Muy bien, ese el concepto mixto. La pregunta ahí, que la vamos a ver después, pero es
cuánto más de mercado o cuánto más de presencia del Estado tenemos. En nuestro caso, como ya se los estoy mostrando, nos estamos alejando en alguna medida del mercado porque cada vez la presencia del Estado es mayor en un conjunto de actividades que como sociedad el Estado toma decisiones por nosotros. Entonces, si el Estado toma decisiones por cualquiera de nosotros, ahí hay un principio de autoridad. No estoy pudiendo yo tomar una decisión. Cuando el Estado dice los precios van a ser precios controlados o precios sugeridos, ahí está tomando una decisión. Porque me dice, usted puede aumentar los precios o no. Eso es una decisión que si fuera el mercado, yo diría, mira, tengo más costos, voy a aumentar los precios. La pregunta después será, ¿me comprará alguien? Ah, bueno, ok. ¿Se dan cuenta cómo empieza a jugar el mercado? Lo vamos a ver, pero para entenderlo. Por el otro lado, no, la autoridad, el precio va a ser este. No me importa, el precio va a ser este. Pero a mí no me alcanza, no interesa, el precio va a ser este. Esa es una decisión autoritaria. Entonces ahí, en esa decisión autoritaria, lo que estamos como marcamos es supeditando el interés individual al interés social o colectivo. Es como si dijéramos, los barbijos, que de hecho se dijo, tienen que tener un precio para el cual todos podamos acceder porque es un tema clave. Los precios siempre los tiene que manejar el mercado. Sí, Nico. Sí, si la pregunta es técnica, sí. El hecho lamentable es que el Estado suele intervenir y entonces la diferencia está en que el precio surge a partir de los incentivos. Tiene que ver con los incentivos. ¿Por qué voy a producir algo? Y la respuesta fácil es porque me conviene. ¿Pero por qué me conviene? Y porque me pagan y a mí, fíjense en el análisis marginal, me da más que lo que me cuesta. Bárbaro, voy a producir. Si no me da más que lo que me cuesta, ¿qué sentido tiene producir? Nico, para hacértela fácil, hay un montón de otras cosas, pero para hacértela fácil. Si no me da más que lo que me cuesta, ¿tiene sentido que produzca? No, ninguno. El Estado te puede decir, igual usted tiene que producir porque esto es clave para la sociedad, pero no me alcanza. ¿Cómo voy a producir? Ese es el juego. Entonces, la toma de decisiones centralizada, la planificación, y entonces aparece el sistema de planificación centralizada, tanto chino, ruso. Ojo que también los franceses usan sistemas de planificación, lo que pasa es que no es de la misma manera. China usa un sistema de planificación quinquenal. Generan un plan para los próximos 5 años. Los chinos ya tienen planificado hasta el 2049. Esto es real, lo tienen planificado hasta el 2049, donde se cumplan 100 años de la creación del Partido Comunista Chino en 1949. Este año se cumplen los 100 años de la creación del Partido Nacionalista, 1921. Y entonces va a haber en julio, va a haber grandes fiestas en China, en la medida que se pueda. Es parte del juego. Bien. Entonces, cuando me planteo un sistema económico, la idea es cuáles son los elementos que definen un sistema económico. Nos vamos a dar cuenta. Amparo, ¿querés hacer algún comentario? ¿No? Cuando analizamos los elementos, observamos que hay 4 componentes, que son cómo proceso los recursos, cómo obtengo los recursos, de quién son los recursos que existen en una economía, quiénes son los participantes y cómo toman decisiones, cuál es el proceso por el cual se generan el conjunto de asignación de recursos, respuestas a los problemas.
Y por último, ¿cuáles son las instituciones que están presentes en todo sistema económico? Cuando planteo los recursos, se dan cuenta que el manejo de los recursos es clave para decidir si una economía es pro mercado o autoritaria. ¿Por qué? Porque si yo puedo utilizar los recursos porque lo encuentro o es mío, soy el propietario, estaré en presencia de una economía pro mercado. Por ejemplo, los Estados Unidos tienen su constitución que los recursos son del quien los encuentra. Y entonces ustedes tienen la historia de los Estados Unidos, la fiebre del oro, todos la gente yendo en los ríos del Yukon, buscando las pepitas de oro, agarrándose a tiros, pero porque los recursos son de quien los encuentra. Hay alguna película donde trabaja Nicole Kidman y Tom Cruise cuando recién se estaban por poner de novios, donde plantea, la realidad es esa, plantea la conquista del oeste, como los inmigrantes, los Estados Unidos, todo lo que eran las tierras más allá de la frontera con los indios, planteó cómo asignar esas tierras y entonces armó carreras donde venían los inmigrantes, se anotaban con carretas, con caballos y cada uno se largaba una carrera a poner la bandera, a poner su nombre, vamos a decirlo así, en el lugar que pudiese conseguir. Y de esa manera se asignaba la tierra, y se asignó de esa manera. Esta película, ya digo, muy, muy interesante porque plantea todo eso. En Argentina, la tierra en el sur se asignó en función de los soldados, generales, todo el ejército que participó en la conquista del desierto. O sea, la lucha contra los pueblos originarios que estaban más allá de la línea de fortines. Entonces las tierras se repartieron de otra manera. En Argentina solo somos dueños de el espacio que está del suelo y hasta el humus, o sea, todo el espacio que podemos trabajar. No somos dueños, los dueños de la tierra, no somos dueños del subsuelo. El subsuelo le pertenece a las provincias, o sea, le pertenece al Estado. Y entonces por eso se habla de todas las discusiones de la megaminería, las discusiones de la explotación de petróleo, las discusiones que se les ocurra sobre el uso del subsuelo, están asociadas porque nosotros en la Constitución le tenemos que pedir permiso al Estado. A diferencia de lo que puede pasar, vuelvo al ejemplo, en Estados Unidos, donde encontré petróleo, es mío. Las famosas series que ya no se ven, Dallas, Dinastía, antiguas series que estaban basadas en las historias de petroleros. Acá nosotros no tenemos petroleros, acá tenemos empresarios del petróleo, pero no tenemos petroleros, porque nadie es dueño del petróleo, es una concesión. Digo, para entender el uso del recurso. Entonces, un país que es dueño del recurso va a trabajar desde el punto de vista de planificación, de autoridad. Un país que dice el recurso es del que lo encuentra, trabaja por el lado del mercado. Los participantes tienen que ver con cómo trabajamos, cómo tomamos decisiones entre quiénes. Familias, empresas, gobierno, para llegar a un resultado. En un sistema autoritario, empresas y familias hacen lo que el Estado dice. En un sistema democrático, en un sistema de mercado, empresas y familias interactúan bajo el encuadre jurídico que da el Estado, pero interactúan para ver la mejor respuesta. Son dos formas diferentes. Entonces, sistema coreano como Corea del Norte, el ejemplo, Corea del Norte y Corea del Sur. ¿Quién tiene las luces prendidas a la noche? Corea del Sur. Cuando ustedes ven las fotos satelitales, Corea del Norte está todo oscura.
Al mismo tiempo se dividieron, una es comunista, la otra es promercado. Del lado comunista, oscura. Del lado promercado, todo encendido. ¿Cómo se toman decisiones? Del lado comunista, las toma el Estado. Del lado promercado, la gente. Empresas, familias, con las pautas que genera el Estado. Y en casa y en una tribu, ¿cómo hacemos? Nos repartimos. Me retiro, bueno, otra clase, chau. Chau, Macarena. Digamos, comunitario, nos ponemos de acuerdo. En un kibutz, nos ponemos de acuerdo, cooperamos. Los procesos son los resultados por los cuales llegamos a un resultado. Son los procesos son las maneras por las cuales llegamos a un resultado. ¿Cómo se reparten los ingresos? ¿A quién le corresponde qué? ¿Se dan cuenta que hay ganancias y hay pérdidas en el mercado? Bueno, perfecto, Joaquín. ¿Hay ganancias, hay pérdidas? Sí, en el mercado. ¿Y en un sistema autoritario? No. ¿Por qué? Porque se produce lo que la sociedad quiere a través de lo que dice el Estado. No importa si da ganancias o pérdidas. Por eso les decía hoy, tengo que producir porque la gente quiere barbijos y los tengo que vender a un precio por debajo de su costo. ¿Tiene sentido económico eso? No, pero el Estado me obliga a hacerlo. Epa, eso es autoritario. Para entender cómo va jugando todo esto, cómo termina impactando en la toma de decisiones. El premio y castigo en un sistema de mercado es la quiebra, el beneficio, digamos, me vuelvo millonario, multimillonario o quiebro. Ese es el sistema de mercado. En un sistema autoritario no hay quiebra. ¿Por qué? Porque no hay un punto de vista económico, hay un punto de vista del interés social, que me puede gustar, pero nada, no es un hecho económico. Puede haber el destierro o puede haber el premio como diciéndome ahora vas a ser visto como un gran trabajador. Te voy a premiar por eso, el gran trabajador. Bueno, ¿eso implica más dinero? No, sos el gran trabajador. Nada más. ¿Sí? Desde el punto de vista de las instituciones, son todas las pautas bajo las cuales tomamos decisiones. Una pauta es la Constitución, por ejemplo. Existen sistemas que son constitucionales, como el nuestro. Otros sistemas, como el Commonwealth, o sea, todo lo que tiene que ver con la corona británica, Canadá, la India, Inglaterra, obviamente, toman decisiones por el derecho común. ¿Y eso qué tiene que ver? Nosotros tomamos decisiones por lo que establece la Constitución. Si no está en la Constitución, no se puede decidir sobre eso. No es constitucional. En cambio, en el derecho común son las leyes que están vigentes. Es distinto. Y uno dice, ¿y eso en qué tiene que ver con nosotros? Que se va armando la toma de decisiones a partir de lo que históricamente le fue conviniendo a cada sociedad, el derecho común. Por el caso nuestro, solo podemos decidir en función de lo que la Constitución permite que se decida. Y cierro con esto, una pauta es la esclavitud. Uno diría, no, la esclavitud no existe más porque en 1813 se abolió, en 1876 se abolió en los Estados Unidos, nosotros la abolimos antes que los norteamericanos. Sí, ok, ¿hay esclavos en la actualidad? Sí. ¿Se compra y vende gente? Sí. ¿Y por qué? Porque históricamente nosotros tenemos 5.000 años de historia de tener esclavos frente a menos de 200 años de no tener esclavos. Entonces es una pauta, es una pauta cultural. Algunos de ustedes podrán decir, no, yo no quiero tener esclavos. No importa, hay esclavos. Se compra y vende gente todo el tiempo. Hay mercado de esclavos. Bueno, estos son los grandes temas. Y para cerrarlo y dejarlo, estos grandes temas que tienen que ver con el sistema se traducen en las preguntas. ¿Cómo se reparte la propiedad y la riqueza? ¿Cuáles son las trabas? ¿Cuáles son las imposiciones para
establecer los acuerdos, cómo se decide producir. ¿Puedo producir donde yo quiero? ¿Puedo poner una farmacia donde yo quiero en Argentina? No. ¿Y en Brasil? Sí. ¿Y por qué no? Y porque se establece que tiene que haber una distancia mínima entre una farmacia y otra. ¿Y por qué en Brasil no? Porque ahí rige el mercado. A nadie le preocupa. En una misma esquina puede haber 4 farmacias. Y de hecho he visto 3 en una misma esquina. O sea, no hay problema. ¿Cómo se organizan las actividades económicas? ¿En función de la conveniencia o en función de lo que diga alguien? ¿O en función de un acuerdo? Sistema de premios y castigos y el funcionamiento de los mercados. ¿Hay precios? ¿Hay barreras de entrada? ¿Hay barreras de salida? ¿Qué quiere decir eso? Si yo me puedo mover libremente, entrar a producir donde quiera, en el sentido de si tengo el dinero, armo una empresa, en Argentina, de nuevo, ¿puedo poner una farmacia? No. ¿En cualquier lado? No. ¿Puedo poner una zapatería en cualquier lado? Sí. ¿Qué diferencia hay? Si las dos venden productos, sí, pero la farmacia vende cuestiones vinculadas a la salud. No, eso es un verso. O sea, con la agencia de Quiniela pasa lo mismo, tiene que haber una cada 400 metros aproximadamente, no menos exactamente, Agustina, porque ahí también tenés una regulación vinculada a el reparto de mercado. Vos le estás asegurando al que te pagó para tener una agencia de lotería que tiene un mercado cautivo. Eso es lo que estás asegurando. Es decir, no es que hay una cuestión del juego, no, es simplemente le asegurás al que pagó por esa concesión que va a tener 400 metros, o sea, una distancia X, donde eres el rey, el que maneja el negocio. Ese es el punto. Me retiro, tengo que cursar la materia, hasta luego, chao, Sofía, está bien. Entonces, con esto simplemente cierro porque justamente la idea de estas son las grandes cuestiones que organizan a la sociedad y de las respuestas surge el método por el cual resolvemos el problema clave que es la escasez. Se dan cuenta que no resuelve de la misma manera la escasez el mercado, pagando, la autoridad, repartiendo y obligando, o la comunidad, acordando. No resuelve de la misma manera. Pueden tener el mismo problema, pero no necesariamente lo resuelven de la misma manera. Disculpen todo el tiempo que nos tomamos en la primera parte, pero de cualquier manera, bueno, pudimos avanzar con esto. El material de lectura lo tienen cargado, concretamente lo pueden trabajar de Perticarari, estos temas. También está desarrollado algo en Mochón y sobre todo en Samuelson, pero por allí las cuestiones más amplias en Perticarari. Si tienen alguna pregunta en particular, bueno, no, disculpen igual, Nico, lamentablemente la máquina no funcionó como siempre funciona. Eliseo, bueno, gracias. Y buenísima clase, bueno. Bien, entonces, recuerden, el jueves continuamos con esto, en la primera hora tienen la práctica y luego vamos a entrar en el concepto de mercado, vamos a empezar a ver las cuestiones de mercado, para luego ver intervención del Estado en la economía, lo que uno de ustedes planteaba como la economía mixta, intervención del Estado en la economía. Dale, profe, buenísimo, nos vemos, gracias. Bien, hasta la próxima y que tengan buena cursada ahora. Bueno, hagan tranquilo. Sí, el problema de la playa lo tengo ahí. Esta vez fue más complicado. Las palmeras y la montaña que tengo atrás. Ese es el drama. Chao. Chao, profe, hasta la próxima. Chao. Pásenla lindo. Nos vemos. Chao.